Una vez más, sean todos bienvenidos al Centro Teológico Avanzado Hispanoamericano. Vamos a seguir con el estudio del Nuevo Testamento y ahora vamos a estudiar las cartas paulinas. Vamos a estudiar ahora la carta a los romanos. La carta a los romanos. Carta a los romanos. El autor de la carta a los romanos es el apóstol Pablo. El autor de la carta a los romanos es el apóstol Pablo. Pablo, el más pequeño y el más grande de los apóstoles. Efesios 3:8. El apóstol Pablo es el más pequeño y el más grande de los apóstoles. Eso lo vemos en Efesios 3:8. Vamos a ver el propósito de la carta. La justificación de los pecadores, la santificación de los creyentes y la glorificación de los santificados. Es el propósito de la carta, la justificación de los pecadores, la santificación de los creyentes y la glorificación de los santificados. Escrito para los cristianos romanos. La carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo entre el año 60 y 61 después de Cristo a los cristianos romanos. Eso podemos leer en Romanos capítulo 1 y el verso 7. La carta fue escrita entre el año 60 y 61 después de Cristo. Vamos a ver el tema. El tema de Romanos se encuentra en Romanos capítulo 1 y el versículo 16 y capítulo 5 y el verso 1. Si alguien le pregunta sobre el tema, sobre la idea central del libro de la carta a los romanos, anótelo ahí. La idea central de la carta a los romanos se encuentra en Romanos capítulo 1 y el verso 16 y también capítulo 5 y el verso 1, y dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta es la idea central de la carta a los romanos. Y Romanos 5:1 también la idea central. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos textos es la idea central de la carta a los romanos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gloria a Dios por esto, que hoy podemos nosotros decir que estamos en paz, libre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos libres de toda culpa, porque creemos que fuimos lavados por la sangre de Cristo. Vamos a ver datos breves sobre el autor. El autor de la carta a los romanos es Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Saulo de Tarso
quien en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos y era más celoso de las tradiciones que sus mismos padres, no recibió la revelación de carne ni sangre, sino del mismo Jesucristo, mientras se movilizaba a Damasco a perseguir a los cristianos. Es decir, el apóstol Pablo, él mismo dijo que la revelación él recibió directamente de Cristo. Pablo recibe también un nuevo nombre de parte de su Señor al cambiar su naturaleza espiritual y su misión terrenal. Ante el argumento de no haber estado con el Señor, Pablo tuvo que enfrentar y defender su ministerio apostólico ante los demás apóstoles. El apóstol Pablo tuvo que defender su ministerio apostólico ante los demás apóstoles. ¿Saben por qué? Porque uno de los requisitos para ser apóstol es que tenía que estar personalmente con Cristo. Y todos sabemos que el apóstol Pablo, él fue llamado muchos años después, pero el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo. Y entonces él defendió su ministerio apostólico, porque él dice que fue arrebatado al tercer cielo, y él ha recibido la revelación directamente de Cristo. Entonces podemos nosotros confiadamente creer, y el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. Podemos nosotros decir que es nuestro apóstol, y damos gloria a Dios por esto. El apóstol Pablo escribió 14 cartas con la carta a los hebreos. La carta a los hebreos se cree que el autor es desconocido, pero aquí le está atribuyendo al apóstol Pablo. Las cartas de Pablo se conocen como las instrucciones a la iglesia o el canon de ética del cristiano. Pablo, conocido como fariseo de fariseos, una vez convertido y bautizado en el Espíritu Santo, se trasladó a Arabia para estudiar la palabra. Pablo regresa para llevar a cabo su obra literaria y su extensa labor apostólica con los gentiles. Romanos capítulo 11 y el verso 13. Bendiciones a todos los hermanos que están conectados. Espero que esto sea de bendición para todos. Y estamos estudiando la carta a los romanos. La carta a los romanos tiene 5 propósitos. Vamos a ver los 5 propósitos del libro de la carta a los romanos. 1. Clarificar la diferencia entre la justificación por obras y la justificación por gracia. Uno de los propósitos del libro es aclarar la justificación por las obras y la justificación por la gracia. Segundo propósito de la carta a los romanos, explicar
la incredulidad del pueblo de Israel en el pasado y ofrecer un remedio. Aclarar las diferencias entre la ley mosaica y la nueva ley del Espíritu. El propósito de la carta a los romanos, el libro de los romanos, aclarar la diferencia entre la ley mosaica y la nueva ley del Espíritu. Aclarar los dos extremos que predicaba la iglesia en Roma. No hay carne luego de la salvación. No hay victoria sobre la carne hasta la muerte. Proteger a los cristianos romanos de la infiltración del legalismo. Estamos viendo el propósito del libro de los Romanos: proteger a los cristianos romanos de la infiltración del legalismo, de volver a las obras de la ley. Y ahí nosotros vemos en el libro de Gálatas al apóstol Pablo reprendiendo al apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro es judío. Entonces, lo que hacía Pedro era, él enseñaba a los gentiles a guardar la costumbre judía, o sea, la ley mosaica. A lo que Pablo en Gálatas le reprende y le dice: nosotros que somos judíos, que hemos guardado la ley, nosotros que hemos guardado la ley estrictamente, ni a nosotros que guardamos la ley no nos sirve, ¿cómo le va a servir a los gentiles que ellos ni conocen a Dios? Porque la salvación, tanto judío como gentil, es por medio de la fe. La justificación es por medio de la fe, no por obra. Y Pablo reprendió al apóstol Pedro porque él enseñaba, quería que los gentiles practicaran la costumbre judía. Ahora vamos a ver datos generales del libro. Vamos a ver las secciones. La carta se puede dividir en dos secciones principales. La carta a los romanos se puede dividir en dos secciones. Uno, desde el capítulo 1 al capítulo 11, la carta es doctrinal. Y desde el capítulo 12 al 16, la carta es práctica. Es decir, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo enseña la doctrina. Y después, desde el capítulo 12 hasta 16, enseña la práctica de poner por obra. Eso es lo que enseña la dos sección de la carta. La primera es doctrina y la segunda práctica. Tema principal: la carta encierra dos temas fundamentales. Vamos a ver los dos temas fundamentales de la carta. Tema principal de la primera sección: el plan de la salvación y justificación por fe. El tema central, el tema principal del libro de los Romanos. El libro de Romanos es el plan de salvación y justificación por fe. De la segunda sesión,
El tema central de la segunda sesión es los deberes cristianos. Los deberes cristianos. ¿Cómo debe conducirse el cristiano? Un argumento poderoso. En la primera sección, el apóstol procede a revelarnos que todo el género humano está rodeado de tres muros insuperables. Uno, el muro de la culpabilidad universal, capítulo 1 al 3, el muro de la culpabilidad universal. 2, el muro de las tendencias pecaminosas y las consecuencias carnales. Eso vemos en el capítulo 7, 15 al 24. El tercero, el muro de la elección soberana de Dios. Capítulo 9, 7 al 18 vemos el muro de la elección soberana de Dios. Un argumento poderoso. Estamos viendo el argumento poderoso en el libro de los Romanos. 1, el muro de la culpabilidad universal, el muro de las tendencias pecaminosas y las concupiscencias de las carnes, el muro de la elección soberana de Dios. En medio de su argumento, que muestra la terrible situación del hombre, señala las puertas de la misericordia divina provista por el plan de salvación, por las cuales todos hombres pueden escapar de los juicios inminentes de Dios si lo desean. Todo hombre, por más pecador que sea, tiene oportunidad de escapar de los juicios de Dios que se viene sobre la humanidad. Cadena clave. La siguiente cadena muestra la corriente de pensamiento en la carta. Estamos estudiando la carta a los romanos. Ahora vamos a ver la signosis. Primera sección, el plan de salvación. Capítulo 1 al capítulo 11. En la primera sección habla del plan de la salvación. Su necesidad fundamentada en la culpabilidad universal de la humanidad, del mundo gentil, de los judíos bajo la condenación de la ley. Todos son pecadores. Romanos 3:23 habla de que todos pecaron, que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. El método del hombre, su justificación o justificación por la fe, es universal. Capítulo 3, 29 al 30 y el verso 31 habla de honrar la ley, de honrar la ley. Ilustrado en la vida de Abraham, capítulo 4, ilustrado en la vida de Abraham. Capítulo 4, 1 al 6, separado de las obras, separado de las ordenanzas, separado de la ley. Sus bendiciones son hechas eficaces a través del amor de Dios manifestado en el sacrificio de Cristo.
el alcance del don gratuito de la salvación. Capítulo 5, 12 al 21, habla del alcance gratuito de la salvación del hombre. El don gratuito no anima a continuar en el pecado, sino que revela que se requiere la crucifixión de la naturaleza corrupta del hombre y una nueva vida de servicio santo a Dios. Eso es lo que el apóstol decía, que después que uno acepte a Cristo, que después de bautizarse, que ya no puede seguir en el pecado, porque el que está con Cristo, nueva criatura es. Se tiene que ver el cambio, la transformación en nosotros. En el capítulo 7, Pablo habla claramente de la lucha con las tendencias pecaminosas y los deseos de la carne llevadas a cabo en el corazón humano. En el capítulo 8 se describe la culminación del plan divino de la salvación. Es una nueva vida espiritual de justicia por medio de la fe en Cristo. Este es uno de los grandes capítulos espirituales de la Biblia, en el cual el Espíritu Santo se menciona 19 veces. Estamos estudiando el libro de Romanos, la carta a los romanos. La gran preocupación de Pablo por su propio pueblo vemos en el capítulo 9, 1 al 5. El misterio de la elección divina y el trato de Dios con Israel. A los privilegios especiales de Israel, capítulo 9, 4, 5 y 3, 1 y 2. La distinción entre los descendientes naturales de Abraham y los espirituales vemos en el capítulo 9, 6 al 13. El misterio de la soberanía divina, capítulo 9, 14, 24. Los profetas predijeron el fracaso de los judíos de vivir de acuerdo a sus privilegios. El llamado a los gentiles y su aceptación del plan divino de justificación por fe. Capítulo 9, 25 al 33. La mala interpretación de los judíos del plan divino dio como resultado la justicia de la ley. Capítulo 10, 1 y 3. Explicación del plan de salvación por fe y promulgación de su aplicación universal. Capítulo 10, 4 al 18. El relato de Dios, el trato de Dios con Israel. Capítulo 10, 19 y capítulo 11 al 12. Los gentiles son advertidos a no jactarse de sus privilegios y de que tengan cuidado, no sea que ellos caigan bajo condenaciones. Eso vemos en el capítulo 11, 13 al 22. Se profetiza la restauración de Israel y se declaran insondables los misterios de los caminos de Dios. Capítulo 11, 23 al 36. Esto es muy importante entender, porque la iglesia no reemplaza al pueblo de Israel como muchos creen. La iglesia es muy aparte de Israel.
Pablo en capítulo 11 de Romanos 23 en adelante habla de la restauración de Israel y nos exhorta a nosotros para que tengamos cuidado en cuanto a Israel. Porque Pablo dice en el capítulo 11, a partir del versículo 25, que Israel es endurecido en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice. Y después dice que Israel va a ser restaurado. Así que la iglesia es aparte, no reemplaza al pueblo de Israel. Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios y la esposa de Dios. ¿Y cuándo y en qué momento Israel va a ser restaurado? Israel va a ser restaurado en la segunda venida de Cristo. Para que eso suceda, la iglesia tiene que ser arrebatada. La iglesia tiene que salir de en medio. El tiempo de los gentiles tiene que terminarse y eso va a suceder en la segunda venida de Cristo. La iglesia va a ser arrebatada. Después dice la palabra que se va a desatar, después del arrebatamiento, se va a desatar la tribulación. Ahí va a tener inicio el periodo de la tribulación. Y en la segunda venida, Cristo viene con la iglesia, uno, para poner fin a la gran tribulación, segundo, para restaurar a su pueblo Israel, como estamos viendo acá en el libro de los Romanos, para poner fin a la tribulación, restaurar a su pueblo Israel y para implantar su reino milenial. Porque el reino de Cristo durante 1000 años en la tierra, eso va a ser un reino literal. Sí, va a ser un reino literal. Hoy, en la era de la iglesia, Cristo reina en nuestro corazón espiritualmente. Pero en la segunda venida, Él viene para reinar durante 1000 años en la tierra y va a ser literal. Estamos viendo la enseñanza del apóstol Pablo en el capítulo 11 de Romanos, y el verso 23 en adelante, y el verso 25 habla de la restauración de Israel. Por eso nosotros no tenemos que confundir, porque hay muchos que piensan que la iglesia ha reemplazado a Israel, y eso no es así. Ahora vamos a ver la segunda sección. La segunda sección es la práctica. La primera sección habla de doctrina y la segunda sección habla de la práctica. Son principalmente exhortaciones e instrucciones acerca de los deberes cristianos, capítulo 12 al 16. El capítulo 12 presenta uno de los mejores resúmenes de los deberes cristianos encontrados en la Escritura. El capítulo 13 detalla deberes cívicos y sociales. Capítulo 13, 1 al 10, detalla deberes cívicos y sociales. Y el capítulo 13, 11 al 14, detalla el deber de servir en la luz. El capítulo 14 detalla deberes hacia el débil, recibir al débil en la fe.
El capítulo 14, 1 al 13, detalla la consideración al juzgarlos. Capítulo 14, 15 al 23, detalla cuidado de no ofenderlos, del cuidado de no ofenderlos a los débiles en la fe, y considerar al juzgarlos. El capítulo 15, 1 al 7, detalla ayudarlos y no agradarnos a nosotros mismos. Esto es lo que enseña y lo que detalla de cómo tratar a los débiles en la fe, de considerar al juzgarlos y de cuidar de no ofenderlos y ayudarlos y no agrandarnos a nosotros mismos. Son instrucciones prácticas. El capítulo 15 detalla razones para dar gracias de parte de los gentiles y la propagación del ministerio del apóstol entre ellos. Segundo, el deseo de Pablo de visitar Roma y sus saludos a varios amigos cristianos. Capítulo 15, 22 al capítulo 16, 16 detalla el deseo de Pablo de visitar Roma y sus saludos a varios amigos cristianos. El capítulo 16, 17 al 27 detalla palabras finales y bendiciones del apóstol Pablo. Vamos a ver el bosquejo capítulo por capítulo. Capítulo 1, Pablo se disculpa por no haber podido ir a verlos. Capítulo 1, 13. Advertencia contra el panteísmo. Capítulo 1, 21 al 23. Doctrina que afirma la identidad sustancial de Dios y el mundo. Advertencia contra el panteísmo, es decir, panteísmo es la doctrina que afirma la identidad sustancial de Dios y el mundo. Advertencia contra el homosexualismo. Capítulo 1, 27. Encontramos la advertencia contra el homosexualismo. Advertencia contra el pecado de muerte. Capítulo 1, 32. Ahora vamos a ver el bosquejo del capítulo 2. Habla de la culpabilidad del hombre y el pecado por juzgar. Capítulo 2, 1. Los que juzgan son responsables de su juicio. Capítulo 2, 21 y 22. La circuncisión del espíritu. Capítulo 2, versículo 29. Vamos a ver ahora el bosquejo del capítulo 3. Advertencia por rituales vanos. Capítulo 3, 1. Dios es veraz. Capítulo 3 y el verso 4. Advierte sobre la naturaleza del pecado. 3:10 al 18. Advierte que todos están destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 3, versículo 23. Revela que Dios es Dios de todos
tanto de los judíos y de los griegos. Es Dios de todo. Capítulo 3, 29 al 30. El bosquejo del capítulo 4. La fe es contada por justicia. Temas sobre la fe y la gracia, capítulo 4, versículo 16. Habla sobre fortalecer la fe, capítulo 4, versículo 20. El bosquejo del capítulo 5 habla sobre la justificación por la fe, capítulo 5, 1. Habla sobre la gran misericordia, 5, 8. Habla sobre al de sentencia de pecado. Habla sobre de sentencia de pecado, 5, 12. Habla sobre el poder de la redención, 5:17, y 5:20 habla sobre trae revelación en la gracia y el pecado. Bosquejo del capítulo 6 habla del bautismo en Cristo. Capítulo 6, verso 8 habla sobre la gran esperanza. Capítulo 6, versículo 15 advierte sobre excesos de la gracia. Capítulo 6, el verso 23 habla sobre la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Vamos a ver el bosquejo del capítulo 7. Capítulo 7, verso 6 habla sobre ser libres de la ley. Capítulo 7, verso 7 habla la ley da conocimiento de pecado. Habla sobre la lucha entre el alma y el espíritu, 7:15 al 25. Bosquejo del capítulo 8 habla sobre ser libres de la condenación, capítulo 8:1. Habla sobre los dos leyes espirituales, 8 y el verso 2. Habla sobre la vida en el espíritu, capítulo 8, verso 6. Habla sobre el poder del espíritu sobre la carne, 8:13. Habla sobre el testimonio del espíritu, 8:16. Nos revela que el Espíritu Santo nos ayuda a orar, 8:26. Nos revela la regla de la bondad, 8:28. Nos revela la regla de la protección, 8:31. Nos revela la regla de la victoria, 8:37. Bosquejo del capítulo 9 nos habla de la misericordia con Israel. Nos habla de la promesa para los gentiles. Nos habla de la salvación de Israel, sobre la restauración de Israel. Nos revela a Jesús como piedra de tropiezo, capítulo 9 y el verso 33. Estamos viendo el bosquejo del libro de Romanos, capítulo por capítulo. Capítulo 10, el bosquejo del capítulo 10 nos revela el peligro de la religión, 10:1. Nos ofrece la fórmula para confesión de fe, capítulo 10, 8 al 10. Nos revela las bendiciones por ganar las almas. Nos revela la poderosa ley espiritual de fe por el oír, capítulo 10, 17. Nos vuelve a hablar sobre las promesas para los gentiles, capítulo 10, 20 y 21. Bosquejo del capítulo 11 nos habla que Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Habla del remanente escogido, capítulo 11. Nos revela que es por gracia
y no por obras. Capítulo 11, verso 6. Pablo se revela como apóstol a los gentiles. 11:13. Advierte acerca de la pérdida de la salvación. Capítulo 11:22. Así que si estamos salvos debemos cuidar nuestra salvación, porque según la Biblia se puede perder. Y hay mucho que enseña que la salvación no se pierde. Pero aquí, según Romanos 11:22, advierte acerca de la pérdida de la salvación. Nos habla acerca del poder de la reconciliación. 11:23 nos revela que todos los judíos en santidad se salvarán. 11:26 nos habla de los dones, que los dones son irrevocables. Capítulo 11, verso 36 nos revela que todo es de Cristo. 11:29 nos habla que los dones son irrevocables. Bosquejo del capítulo 12 nos habla sobre el culto racional, nos habla sobre la transformación de la mente, nos habla sobre la medida de la fe, nos habla y define los dones ministeriales. Capítulo 12, 4 al 8 nos detalla la primera parte de los deberes cristianos. Bosquejo del capítulo 13 nos detalla la segunda parte de los deberes cristianos: someteos a las autoridades, pagar los impuestos, mantenernos libres de deudas, la regla de oro, cómo cumplir la ley, guerra contra la carne. El bosquejo del capítulo 13. Bosquejo del capítulo 14 nos recomienda a no contender sobre doctrina. Nos revela que somos propiedad divina. Nos insta a no juzgar al hermano. Nos advierte de no ser piedra de tropiezo. Nos revela la regla de la sabiduría. Nos advierte sobre lo que no proviene de fe. Ahora vamos a ver el bosquejo del capítulo 15. Nos insta a soportar a los débiles en la fe. Nos insta a dar reconocimiento. Nos advierte a no menospreciar al hermano. Nos habla de la bendición de creer. Nos revela que nuestra gloria está en Jesús. Nos motiva a salir a ganar las almas. Nos habla acerca de la ofrenda de los santos. Ahora vamos a ver el bosquejo del capítulo 16. Nos habla de suplirle a los ministros. Saluda y da reconocimiento a los verdaderos siervos. Nos habla del saludo con beso santo. Nos advierte de los que causan divisiones. Nos revela la bendición de la regla de la sabiduría. Habla acerca de conocer los atributos. Llegamos a la conclusión de la carta a los romanos.
es la epístola más extensa, teológica e influyente. La carta a los romanos es la carta más extensa, teológica e influyente. Fue escrita en conexión con su misión apostólica al mundo de los gentiles. Se cree que esta iglesia fue fundada por uno de los convertidos de Pablo de Macedonia o Asia, o por judíos prosélitos convertidos en el día de Pentecostés. Romanos 15:20. Les comunica con frecuencia el de pasar a predicarles el evangelio, pero así ha sido estorbado. Así llegamos al fin del libro de Romanos. Espero que haya sido de bendición para los hermanos. Y vamos a seguir con la siguiente clase. Hasta aquí el estudio del libro de los Romanos. A los romanos. Bendiciones a todos los hermanos y espero que sea de bendición.